8:32 a.m. Seguimos en Radio Vital, Vital Noticias. Estamos con el precandidato presidencial por el Partido Integridad Democrática, el general Wolfgang Grosso. Él es el primer miembro de la FAP que se está lanzando a la presidencia del Perú. General, comentábamos qué se debe hacer con las cárceles, qué debe hacerse con el INPE, que cuenta con poco personal también. Bueno, primero que sí, es importante y fundamental construir megacárceles de extrema seguridad. Y acá quiero hacer un paréntesis, Raquel. El Estado tiene como fin esencial brindar un bien común. El Estado es la mayor empresa del país, ¿correcto? Su fin no es rentabilidad, no es rentabilizar, sino es administrar los recursos del país para brindar ese bien común que está basado en dos aspectos, dos pilares fundamentales: la seguridad integral y el bienestar general. Entre ellos, la seguridad integral está dada por el orden interno. Entonces no se puede escatimar en este momento que tenemos una amenaza que está poniendo contra las cuerdas al país, no se puede escatimar en invertir. Se tiene que invertir, obviamente con la absoluta transparencia, pero se tiene que invertir en megacárceles. Pero mientras, como esto es un proceso que se tiene que dar, no vamos a esperar a que estén construidas las cárceles, no pueden ni construir 5 cárceles por una incapacidad absoluta y por la corrupción y el robo que hay de esta casta política repudiada por la mayoría. Pero mientras haces esa implementación, esa construcción de esta infraestructura, se tienen que habilitar, por ejemplo, y nosotros lo tenemos dentro del plan de gobierno, los cuarteles del ejército que en este momento están con una capacidad al 20%, o sea que hay un 80% que no se utiliza, o 30% o 70%. Entonces se tiene que habilitar, que va a ser menos costoso mientras se termine de construir estas cárceles, para ponerlos estos delincuentes totalmente incomunicados. Lo que tú decías, por ejemplo, que no hay forma de bloquear. No, eso es absolutamente falso. O sea, a estos delincuentes, disculpa que use esta analogía, si los tienes que meter 2 metros bajo tierra incomunicados, se tendrán que estar 2 metros bajo tierra incomunicados. No importa los derechos humanos, y no es que sea autocrático, anárquico, lo que importa es la seguridad del país. Se tiene que tomar medidas extremas, incomunicarlos. Es una analogía, obviamente, no lo vas a meter 2 metros bajo tierra, pero le vas a cortar las comunicaciones. Tienes que evitar que sigan impunemente manejando a la delincuencia desde sus cómodas cárceles. Estos señores, estos delincuentes, estos tipos, estos tipejos, esta limaña, tienen que estar con el rigor que le corresponde de un Estado que los va a tener a ellos contra las cuerdas. Claro, porque hemos visto reportajes de hace un año, me acuerdo, o 2, que podían ingresar mujeres, bailarinas, orquestas, fiestas con luces, y digo, ¿qué pasó? No se daban cuenta el personal de la policía o el INPE. Dentro de ese sistema que se tiene que hacer, o sea, esa reforma que se tiene que hacer, y dentro de la reforma del sistema penitenciario, y lo estábamos conversando, se tiene que hacer una reestructuración de raíz. Pero sí, eso sí te digo, funcionario del INPE que permite pasar un paco de droga, o que permite cobrar un peaje. El peaje es lo que cobran para ir avanzando dentro de la cárcel, las visitas y todo. Y permita lo que no debe ser, sumariamente se tiene que ir al otro lado del muro. Así de simple, te lo digo. O sea, el funcionario no tiene que tener temor. Tiene que tener terror si es que hace algo incorrecto. Y hay que hacerlo. Y se tienen que hacer las medidas extremas porque el país lo necesita con suma urgencia. Bueno, otro tema también muy importante es sobre el trabajo, la economía. ¿Cómo promover la inversión, el trabajo? En el país hay mucha informalidad, sí. Trabajadores independientes, trabajadores informales que no reciben ningún tipo de beneficio. Seguramente muy pocos en estos momentos se están alistando para recibir su gratificación, su CTS, felices ellos. Pero la gran mayoría, incluso hay locales, hay negocios que aparentemente es lo normal, pero no les pagan gratificación, no les pagan CTS, no les pagan ni seguro médico, no les pagan nada. Y además, como han podido ver ante la llegada de numerosos ciudadanos extranjeros hace buen tiempo en nuestro país, bueno, hay más trabajo informal. ¿Qué se puede hacer? Bien, muy bien. Primero, tenemos que entender que los problemas del país no son secuenciales, es sistémico, está integrado. ¿No es cierto? Entonces, hago una analogía aquí, solucionar los problemas del Perú es como poner una chompa a un pulpo, ¿no? O sea, le estás poniendo la chompa por acá y estás sacando el tentáculo por otro lado. 74.9% de la economía del país es informal.
pero sin embargo es circulante, ¿no es cierto? Plata hay, dinero se mueve. Si no, los indicadores macroeconómicos que tenemos nosotros no estarían como estamos. Somos el país que menos inflación tiene en América Latina. Y otros indicadores más. Nuestras reservas internacionales netas están creciendo, el sol peruano está considerado como el dólar sudamericano, en fin, pero esa bonanza, como repito, no se está viendo y no está llegando al poblador en común. Entonces, lo que se requiere dentro de esa seguridad integral es que los empresarios, los inversores, se sientan en la libertad y la tranquilidad de que su dinero, el dinero que van a invertir con el factor de riesgo que existe, no vaya a ser vulnerado por un gobierno endeble, vulnerable o por la situación que estamos pasando en el Perú. Las pymes y las MIPES, por eso es el tercer eje que nosotros tenemos en integridad democrática, es fundamental. Mueven también el 80% de la economía del país. Y cuando hablamos de los emprendedores, estamos hablando, Raquel, desde aquel peruana que tiene un puesto de frutas, de verduras, el bodeguero, el mototaxista, el emolientero. Entonces, pero mueve todo el dinero. Sin embargo, le metemos palo y agua. En vez de buscar y implementar los mecanismos para formalizarlos, ser atractivos. Como empresa, el Estado tiene que ser atractivo e incentivar a esa formalización. Pero tú no vas a formalizarte si no recibes del Estado nada. No recibes seguridad, no recibes un buen sistema de salud, ni qué decir la infraestructura. Entonces, a todos estos emprendedores informales tienes que coquetearlos, tienes que jalarlos, tienes que darles, por ejemplo, darles un seguro médico, un seguro de defunción, un seguro de vida que no es costoso. Ahora, se puede implementar. Ahora, hay un concepto, una percepción negativa de la SUNAT que consideran que es abusiva, ¿no? Con los pequeños emprendedores, gente que gana muy poco, apenas deben algo, les embargan sus cuentas. Sin embargo, vemos por las noticias de grandes empresarios, de gente que tiene mucho dinero, que debe una gran cantidad. Y no pasa nada. 1 millón de soles, 2 millones de soles, 5 millones, unos porque deben 100 soles, 1000 soles. Pero esas que deben una gran cantidad, no les pasa nada, siguen haciendo negocios, siguen consiguen con sus empresas, pero el pobre que apenas con las justas tiene, claro, pero la SUNAT le ponen multas. Sí, la SUNAT es una entidad que pertenece a quién, al Estado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, lamentablemente hay que decirlo, tenemos un Estado extorsivo. O sea, los emprendedores en el Perú que mueven la economía del país están entre dos frentes. Por un lado, una criminalidad desbordada que los tiene contra las cuerdas y los extorsiona libremente con impunidad. Y por otro lado, un Estado que te ahoga, que te agarra del cuello y no te permite salir adelante. Si bien es cierto, el principal ingreso de un país es el tributo, los impuestos, es aquí en la China, en Estados Unidos, en cualquier parte, pero como lo acabas de decir, esta entidad, ¿a quién los aprieta? ¿A quién los tiene contra las cuerdas? A los emprendedores, a aquellos que mueven la economía del país, a aquellos que tienen una trazabilidad y que sabes que si dejas de pagar una cuota y te ponen todo tipo de trabas y prácticamente cuando tú dejas de pagar una cuota sales en Infocor, es decir, es atroz la persecución del Estado. No puede haber un Estado donde tengas una entidad que prácticamente a quienes te generan dinero, a quienes mueven la economía del país, los estás prácticamente ahogando. Y sin embargo, como lo acabas de decir, aquellas grandes empresas, grandes corporaciones, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Mucha corrupción. Mucho dinero debajo de la mesa y lamentablemente seguimos en la situación que nos encontramos y nadie dice nada. Es parte de lo que está pasando en este sistema que nos tiene prácticamente contra las cuerdas. Ahora, general, hemos visto a través de las encuestas y ha podido ver que la ciudadanía desconfía mucho de los políticos, desconfían de los que ahora están postulando. ¿Qué antecedentes tendrán? A lo mejor tienen juicios, denuncias por violencia familiar. ¿Usted tiene algún tipo de antecedente de ese tipo? De ninguna naturaleza. No tengo ningún tipo de antecedente, no tengo ningún juicio, no tengo ninguna denuncia.
más bien, como tú decías, ¿no? Porque cuando formé Integridad Democrática, las personas cercanas me decían, oye, esto es una locura lo que estás haciendo, porque sales de la zona de confort, podías estar muy tranquilo, pero creo que estoy convencido que en la medida que más peruanos de bien como tú, yo y muchos de los que nos están escuchando, no hacemos nada, no nos involucramos y no nos ponemos al pie del cañón, esta situación atroz va a seguir en el país y van a pasar 200 años más y no vamos a salir de este caos, esta situación. Porque cuando uno se lanza a la política y sobre todo a una candidatura presidencial, inmediatamente comienzan a indagar toda su vida, mira, incluso desde que era niño. Sí, pero fíjate, mira, aquí, y aprovecho la oportunidad para comentarlo. ¿No tiene miedo que revisen su vida? No, pero en absoluto, no, mira, fíjate, salió una foto con un tipo, uno que estaba cuestionado, y comenzaron de eso, o sea, porque se quieren agarrar de cualquier cosa, ¿no? Hace como 5 años estaba en el CAEN y me tomaron una foto con un tipo, un tal Samir Villaverde, y una foto que me he tomado 500,000 fotos, créeme, con muchas personas. O sea, imagínate que yo me tomo una foto contigo, voy a decir, disculpa acá esta analogía, y mañana o de aquí a 3 años cometes un delito tú. Y después digan, se tomó con Raquel Salazar una foto. Entonces es cuestionado. No puedes. ¿Pero tiene vínculo con Samir Villaverde? En absoluto. En absoluto. Una foto que fue circunstancial porque era su director general del CAEN. O si no, otra que me quisieron imputar que yo formé parte de la Comisión de Transferencia en el gobierno de Castillo, y eso es absolutamente falso. Me pusieron inconsultamente en una relación que yo no autoricé, no de ninguna manera, no tengo ningún vínculo, y salió en la República, y la República se retractó, se retractó. Pero por supuesto, y ¿sabes quién? Aldo Mariátegui, porque Aldo Mariátegui, desde su programa Yo Caviar, creo, ¿no? Que lo hacía desde Madrid, de España, replicó la noticia de la República. Yo lo llamé a España y le dije, oye Aldo, le dije, ¿tú por qué? No lo conocía, ¿por qué has hecho esto? 1000 disculpas, general. Y se retractó también, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacen? Astutamente los enemigos, los que quieren desacreditarte, agarran lo primero, ¿no? Es parte de la política, pero lamentablemente. Samir Villaverde no va a formar parte de su equipo. No ustedes saben que Samir Villaverde tuvo antecedentes, ¿no? Él se jacta como, ¿no?, un experto en seguridad ciudadana. Sí, pero ves que yo no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna amistad con ese señor, ¿no? Bien. Entonces, es como te repito, me tuve una foto contigo, con alguien en las calles. Entonces tú no puedes descalificar a alguien por una foto. No tengo, o sea, lamentablemente es parte de esa guerra sucia que hay, ¿no? Porque ahora te cuento, como no tenemos, somos un partido con personas de primerísima calidad, que no tenemos una trazabilidad política, entonces ahora las redes, obviamente los rivales, aquellos que quieren tratar de sacar de la nada, dicen, no, ya son muy limpios, no tienen nada. ¿Qué experiencia tienen? Entonces, de acá lo digo, si tener experiencia política es tener los políticos que tenemos en este momento, prefiero ser novato. Acá lo que se requiere es peruanos que tengan competencias, capacidades, experiencia, trazabilidad, valores y sobre todo valentía. Bien, son las 8:45, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con la última parte de esta entrevista al precandidato presidencial Wolfgang Grosso. Ya regresamos.